Es un gozo saludarles una vez más, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Es para mí un privilegio a través de este medio llegar hasta cada uno de ustedes y compartir la experiencia maravillosa que significa estudiar la palabra de Dios. Alabo al Señor por este plan, reavivados por su palabra, y es mi desafío, es mi oración para que cada uno de nosotros, involucrados en este plan, oigamos la voz de Dios y como pueblo, pero también como individuos, seamos fortalecidos en nuestra fe, seamos fortalecidos en la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús y prepararnos para estar allí junto con Él por toda la eternidad. ¡Qué gozo debe ser ese día! ¡Qué experiencia maravillosa debe ser encontrarnos con nuestro Señor! Y saber que todo este mundo de maldad, que todo este mundo de pecado, que todo este mundo de dolor, de miseria y de muerte llegará a su fin. Hagamos planes para estar allí. Hagamos planes para encontrarnos allí. Hoy estamos llegando al capítulo número 8 del Evangelio según San Marcos. Y este capítulo comienza relatándonos el milagro de la multiplicación de los panes delante de 4,000 personas. Parecido al milagro de los 5,000, de la alimentación de los 5,000. Este capítulo, según Marcos, nos indica que es Jesús el que empieza a sembrar en el corazón de los discípulos la angustia. Dice el Señor que había una gran multitud, dice la palabra de Dios, y que el Señor entonces le dice a los discípulos: tengo compasión de esta gente, porque hace rato que está acá con nosotros, no tienen nada que comer, y si los envío por el camino se van a desmayar. Y entonces los discípulos preguntan: Señor, ¿y qué hacemos? ¿Cómo podemos alimentar a tantos? Jesús le manda a averiguar cuántos panes hay. Dice que había 7 panes y algunos pececillos. Marcos no especifica el número de peces. Y entonces el Señor manda a recostar a la gente y multiplica el pan. Todos comen hasta saciarse, y en esta oportunidad van a sobrar 7 canastas, según dice la palabra de Dios. Quiero resaltar en esta oportunidad un detalle interesante. El Señor había multiplicado 5 panes y 2 peces para los discípulos, o para la multitud de 5,000, mejor dicho. Había multiplicado 5 panes y 2 peces para una multitud más grande que la que había ahora. Los discípulos habían sido testigos de ese milagro. Los discípulos habían sido no solamente testigos, sino protagonistas de ese milagro al ser los que llevaban el alimento. Así que ellos vieron cómo de aquellos 5 panes y 2 peces se alimentó toda una multitud. Pero ahora, aunque el Señor les hace esa pregunta, vuelven a dudar, o mejor dicho, dudan de que se pueda hacer. Y aquí está la reflexión, la primera reflexión. Qué triste es el corazón humano, que estamos viendo permanentemente el milagro de Dios, estamos viendo permanentemente la gracia del Señor actuando en nuestras vidas, y cuando vienen las dificultades hay duda, cuando vienen las dificultades no sabemos cómo actuar, empezamos a pensar lo peor. Qué triste es el corazón humano. Pero esta mañana vamos juntos a pedirle al Señor que nos ayude a creer verdaderamente en Él, a ser fortalecidos en nuestra fe, que nos ayude a caminar de su mano, de su brazo poderoso, para ser más que vencedores. Una vez que termina la alimentación de los 4,000, entonces dice la Biblia que Jesús despacha a la multitud, va en una barca con sus discípulos, y donde llegan los fariseos se reúnen para discutir con él, para disputar con él y exigirle señal. Marcos solamente nos dice que el Señor no responde señal, que se va a otro lado, vuelve a la barca para salir de aquella controversia con los discípulos. Y mientras van en la barca, Marcos es el único de los evangelistas
que va a hacer referencia a que solo tenían un pan allí en la barca. No, se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan, dice Marcos. Entonces el Señor Jesús le dice: tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y Marcos añade: y de Herodes, es decir, de la enseñanza de este rey pagano, liviano, mundano como él solo, un rey que era todo lo contrario a los principios de Dios. Y antes de avanzar, yo quisiera desarrollar esta parte. Mateo dice que se cuiden de la levadura de los fariseos y saduceos, pero los saduceos eran tan livianos como Herodes, eran tan mundanos como Herodes. De hecho, aunque se decían religiosos, ellos no creían en muchas de las cosas que la palabra de Dios revelaba. No creían realmente en el Señor. Eran mundanos por sí solos. Y saben, mis amigos, nosotros tenemos que pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude. Porque si hay una influencia poderosa que es capaz de tomar cualquier corazón, es la influencia del mundo. Somos fáciles presas de este mundo. Somos fáciles presas de las acechanzas del enemigo, de las tentaciones que él presenta, de la forma sutil como va a actuar para que nosotros estemos preocupados por las cosas de este mundo. Alguien pudiera pensar que no es mundanalidad, que es simplemente cuidado, que es simplemente precaución, que es preocupación por las cosas que están ocurriendo, pero el enemigo nos está conduciendo a que coloquemos más nuestros ojos en las cosas de esta tierra, en las cosas de este mundo, que en las cosas de Dios. Por eso, pidámosle en esta mañana: Señor, transforma eso en nuestra vida, cámbialo, haz una diferencia en nosotros, permítenos mirarte a ti, colocar nuestra mirada en las cosas del cielo, más que en las cosas de esta tierra. Es verdad que estamos en este mundo, pero tú y yo no somos de este mundo, y tú y yo podemos tener la seguridad del cuidado protector de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo el Señor allá en el Sermón del Monte registrado en Mateo, que todas las demás cosas os serán añadidas por la gracia del Señor. Él sabe de qué tienes necesidad. Así que la excusa de la preocupación no debe ser entonces algo real en nosotros, nuestra mirada en el cielo. Por supuesto, la mundanalidad está entrando por muchas formas, pero cuidemos las avenidas del alma para que el Señor fortalezca nuestra fe y cada día nos parezcamos más al Señor que a este mundo. Cruzan la barca, llegan a Betsaida, o cruzan el mar en la barca, llegan a Betsaida y le traen un ciego para que el Señor lo cure. Y hay detalles interesantes en este milagro que registra Marcos y que necesitamos mirar en esta hora. En primer lugar, dice que lo sacó fuera, es decir, lo llevó fuera del lugar donde estaba él concentrado con la multitud. Aunque no hay una razón específica, la Biblia no lo indica. Por lo que dice más adelante, pudiéramos asumir que lo que el Señor está evitando es la publicidad. Está buscando no hacer el milagro tan público para que evitar problemas con la clase dirigencial. Como decía ayer, aún no había terminado el tiempo de Cristo, aún no había terminado su propósito, así que él evitaba tener controversias con los dirigentes religiosos. Y el otro detalle que Marcos va a señalar en este milagro es que el Señor lo cura en dos etapas. Dice que la primera etapa le pregunta al ciego cómo ve, y él dice: veo a los hombres como árboles, veo que se mueven pero no los distingo. Hace nuevamente el milagro el Señor, y entonces ahora el ciego dice: veo claramente, bendito sea el Señor. Tampoco la Biblia especifica la razón por la cual se hace en dos etapas el milagro.
Pero sin duda, la primera etapa fortaleció la fe de aquel ciego. Sin duda, la primera etapa fortaleció la fe de aquel hombre en que realmente Cristo tenía el poder para salvarle. Así que pudiéramos nosotros especular y decir, a lo mejor el ciego lo llevaron a Jesús, pero no tenía la fe suficiente. Recuerda que en la curación de otro ciego, el Señor expresó, si crees, de acuerdo a tu fe, se hará. Y aquí tenemos una lección interesante. Mis apreciados hermanos, mis apreciadas hermanas, amigos, amigas, la mayoría de las veces no ocurre lo que el Señor quiere hacer en nosotros y por nosotros por nuestra falta de fe. Y a pesar de que el Señor actúa todos los días para conducirnos no en 2 etapas, en varias etapas, en el crecimiento de nuestra experiencia religiosa, muchas veces no le permitimos entonces al Señor que haga ese trabajo. Pidámosle hoy al Señor que aumente nuestra fe. Vamos a relacionarnos con nuestro Señor, vamos a intimidar con Él, vamos a buscarlo para que sea realmente nuestro amigo, para que sea realmente nuestro Padre, nuestro hermano mayor, para realmente tener una relación de intimidad con Él. Vamos a encontrar aquí que también Jesús, el relato de la pregunta de Jesús, que le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Ya sabemos la respuesta. Le dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Marcos termina diciendo, o algunos de los otros profetas, no menciona Jeremías como lo menciona Mateo. Y el Señor le dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro responde, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces acá dice simplemente que el Señor mandó a que no se lo dijeran a nadie, no lo compartan con nadie, por lo menos mientras no muero, resucito y asciendo al cielo. No hace ninguna referencia a la fundación de la iglesia, no hace ninguna referencia a que Él es la roca y el cambio de nombre de Pedro, pero sí va a continuar como sigue Mateo, con el Señor anunciando el sufrimiento y la muerte que pronto iba a enfrentar en manos de los líderes religiosos de Israel. Y vamos a encontrar entonces aquí también que que Pedro recrimina al Señor, le dice, nada de esto te ocurra, evítalo por favor. Y entonces el Señor va a reprender severamente a Pedro. Le va a decir, apártate de mí, Satanás, porque no pones en tu mirada las cosas del cielo, sino tus cosas personales, tus intereses personales. Y aquí hay varias cosas que quisiera resaltar. En primer lugar, yo alabo al Señor por su muerte en la cruz del Calvario. Un hecho histórico comprobado, pero un hecho espiritual también excelente. Bendito seas, Señor, por haber muerto en mi lugar. Gracias, Cristo, por ocupar el lugar del pecador, por ocupar mi lugar allí en la cruz del Calvario. Y quiero pedirle al Señor que me ayude a reaccionar de forma correcta ante esa muerte y a esa resurrección. No puede ser en vano para mí, y oro para que no sea en vano para ti. También pidámosle al Señor para no tener en nuestra mirada las cosas de esta tierra, para poner en nuestra vista las cosas del cielo, como le dijo el Señor a Pedro que tenía que hacer. Y entonces el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa del evangelio la va a ganar. Y entonces el Señor pregunta, porque ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Y agrega, el que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él. Dios nos ayude, Dios nos dé la fortaleza, Dios nos dé la fuerza, Dios nos dé el gozo de siempre aferrarnos a Dios.
de nunca avergonzarnos de llamarnos cristianos, de no esconder esta verdad de que somos sus hijos y somos sus instrumentos de salvación. Que nos neguemos a nosotros mismos, que no pensemos en nuestra comodidad, sino en la propagación del reino, para que la gracia del Señor entonces se multiplique y muchos lleguen a ser salvos con la ayuda del Señor. Quiero invitarte a inclinar tu rostro para tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el capítulo número 8. Padre eterno, perdónanos si al igual que Pedro nuestra vista, nuestra mirada está puesta en las cosas de este mundo, en nuestros intereses personales, más que en los intereses del cielo, más que en los intereses del reino eterno. Señor, si eso es así, perdónanos y ayúdanos a cambiar. Permítenos no avergonzarnos de ti. Permítenos ser los instrumentos que tú deseas que seamos. Danos tu bendición durante este día y permítenos decirle a otros las grandes cosas que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga ricamente, mis queridos hermanos.